Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ocuparnos de las sociedades, que son el tipo de persona jurídica de organización más frecuente en el tráfico jurídico y económico. Antes de poder apuntar un concepto o definición de la sociedad, es preciso señalar que nos encontramos ante un término que se presta a equívocos, puesto que tiene diversos significados posibles. Ciñéndonos a lo que nos interesa, podemos decir que en el ámbito jurídico este término puede aludir a dos cuestiones relacionadas pero distintas. Por un lado, se puede estar haciendo referencia al contrato de sociedad. Y por otro, se puede estar aludiendo a una de las clases o tipos de personas jurídicas que se admiten en nuestro derecho, la sociedad. Esta segunda acepción es la que nos interesa y de la que vamos a hablar en este vídeo. Aludiremos en el mismo a la sociedad entendida como persona jurídica, como organización a la que el derecho atribuye personalidad. La relación entre las dos acepciones de las que vengo hablando es que la sociedad entendida como persona jurídica, como organización, surge del contrato de sociedad que celebran las personas que se unen para poner en marcha esa organización. Una vez realizadas estas aclaraciones previas, podemos decir que la sociedad entendida en el sentido que nos interesa en este vídeo es una persona jurídica de base asociativa que persigue fines de interés particular, generalmente lucrativos. Para profundizar en este concepto, se hace necesario realizar una nueva aclaración. El derecho reconoce y admite muchas clases o tipos de sociedades. Esta circunstancia determina que resulte verdaderamente difícil poder hablar con carácter general acerca de las sociedades, ya que cada una de estas distintas clases, modalidades o tipos tienen sus propias peculiaridades. Por ello nos limitaremos en este vídeo a realizar una aproximación a los elementos claves del concepto. Para entender mejor a lo que me estoy refiriendo, vamos a dedicar un poco de tiempo a ver toda esa variedad de clases o tipos de sociedades. La primera gran distinción que debemos realizar es entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. Prescindiendo de matices, podemos decir que las sociedades mercantiles son aquellas que se dirigen a desarrollar una actividad comercial o industrial, es decir, que tienen un objeto mercantil. El resto serían sociedades civiles. En la práctica, las sociedades civiles son absolutamente minoritarias, hasta el punto de que podemos afirmar que con carácter general, cuando los juristas hablamos de sociedades, habitualmente hacemos referencia a las sociedades mercantiles. Estamos pensando en las sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades mercantiles hay que establecer una gran subdivisión. Por un lado estarán las denominadas sociedades personalistas, como las sociedades colectivas o las sociedades comanditarias simples. Y por otro lado estarán las sociedades de capital, como la sociedad anónima, las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades comanditarias por acciones. Las sociedades personalistas son aquellas en las que existe una responsabilidad personal de los socios frente a las deudas que haya podido contraer la sociedad. Esto significa, por explicarlo en términos sencillos, que si las cosas van mal a una de estas sociedades y se generan deudas
que no se pueden pagar con los bienes de la propia sociedad, serán los bienes de los socios los que respondan de estas deudas. Serán los socios los que tengan que hacer frente a esas deudas. En las sociedades de capital, en cambio, los socios se limitan a hacer aportaciones económicas a la sociedad y no responden con su propio patrimonio de los resultados de la actividad de la sociedad. Por explicarlo nuevamente en términos sencillos, si las cosas van mal en este tipo de sociedades, en principio el único patrimonio que responde de esas deudas es el de la propia sociedad. Como fácilmente se comprenderá, en la práctica predominan absolutamente las denominadas sociedades de capital, por las ventajas que comporta esa limitación de responsabilidad en relación a los socios de las que hemos hablado. Dentro de este tipo de sociedades, las de capital, existe una gran variedad de clases en función de los requisitos necesarios para su constitución o funcionamiento. A título meramente ejemplificativo, podríamos citar, en primer lugar, la más conocida, la sociedad anónima, cuya abreviatura es la que se muestra en pantalla, SA, la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada, SL. Existen otras, estas son sin duda las más conocidas, pero existen otras muchas modalidades. Veamos algunas. Las sociedades limitadas nueva empresa, la sociedad anónima europea, la sociedad anónima profesional, la sociedad limitada profesional, la sociedad limitada laboral, y así podríamos continuar hasta rellenar prácticamente la pantalla de siglas relativas a distintos tipos societarios dentro de este gran grupo de las denominadas sociedades de capital. Pero volvamos al concepto, que es lo que en el fondo nos interesa en este vídeo. Decíamos que la sociedad es una persona jurídica de base asociativa que persigue fines de interés particular, generalmente lucrativos. El primer elemento de esta definición en el que nos interesa pararnos es el relativo a la personalidad jurídica. La sociedad es una persona jurídica y ello significa, entre otras cosas, que tiene su propio patrimonio que es distinto al de los socios. Ahí radica uno de los grandes atractivos desde el punto de vista empresarial. Esta es una herramienta que permite desarrollar actividades de tipo comercial o industrial sin que queden vinculados los bienes y el patrimonio de los socios a las eventuales responsabilidades que puedan derivar de un resultado negativo de tales actividades, salvo que se trate de sociedades personalistas, que precisamente por eso son muy poco utilizadas en la práctica, como anteriormente señalamos. Estamos ante una persona jurídica, ante una organización de base asociativa. Esto quiere decir que el origen de esta organización, de esta persona jurídica, es la unión o está en la unión o en la asociación de dos o más personas que ponen en común dinero, bienes o su trabajo con el fin de obtener ganancias para repartir. La persona jurídica surge a partir de un contrato de sociedad entre los socios fundadores o creadores de la entidad. Hay que aclarar, no obstante, que en nuestro ordenamiento jurídico se admite la existencia de sociedades unipersonales, es decir, de sociedades creadas por un único socio.
Una de las consecuencias que tiene la naturaleza asociativa de esta organización es que el órgano supremo de decisión es de carácter colectivo y reúne a todos los socios. Es la denominada Junta General. Las decisiones más relevantes en relación con la sociedad, como la aprobación del presupuesto o de sus cuentas, se debe hacer necesariamente en este órgano en el que tienen presencia y participación todos los socios. Ahora bien, la gestión y administración ordinaria de la sociedad viene encomendada a un órgano de carácter más ejecutivo, el Consejo de Administración, o bien a un administrador único o a varios administradores que pueden actuar de manera mancomunada o solidaria. Tiene lógica que esto sea así, porque atribuir la gestión ordinaria de estas organizaciones al conjunto de los socios o a la Junta General sería muy poco operativo. Basta con pensar la dificultad que entraña simplemente reunir a todos los socios cuando se trata de sociedades que tienen una cierta entidad o tamaño. Una de las características esenciales de la sociedad es que persigue fines de interés particular, generalmente lucrativos. De hecho, el ánimo de lucro es la esencia de las sociedades mercantiles. Son entidades, organizaciones pensadas, concebidas para desarrollar actividades empresariales de tipo comercial o industrial, dirigidas a obtener beneficios que se repartan entre los socios. Esta circunstancia es la que permite diferenciar a las sociedades de otras organizaciones, de otras personas jurídicas, también de base asociativa y que persiguen fines de interés particular, como son las asociaciones. Sobre las asociaciones y su concepto existe también un vídeo disponible en este canal. En definitiva, el ánimo de lucro es la esencia y el elemento caracterizador más importante de las sociedades mercantiles.